Y seguimos con gente interesante. Este ya se nos está haciendo holandés, ¿eh? Es nuestro querido Pablo Rodríguez, que hoy, si tenemos matemáticos por aquí, hola Clara, hola, pues su charla se llama ¿Cómo cabrear a un matemático? Viene haciendo amigos. Un aplauso para Pablo Rodríguez. Buenas tardes. Permitan que me presente en primer lugar. Yo soy Pablo Rodríguez, sí, pero ¿quién es Pablo Rodríguez? Bueno, yo soy físico de formación, pero he sido contratado como matemático, es lo que pone en mi contrato, por un departamento de ecología acuática en una universidad holandesa. Lo irónico de eso es que yo de ecología acuática sé lo básico, algo sobre mejillones, gambas, el tipo de fauna que uno encontraría en una paella, ¿verdad? Pero yo no he venido aquí a hablar de paellas, he venido a hablar de un tema mucho menos controvertido y complicado. He venido a hablar de matemáticas, ¿de acuerdo? En primer lugar, les agradezco que no hayan huido despavoridos al saber que vengo a hablar de matemáticas, porque sé que es una de las asignaturas más odiadas. Y lo sé de buena tinta, lo sé porque yo mismo odié profundamente las matemáticas cuando era adolescente. No solo las odié, sino que las suspendí de una forma absolutamente sistemática. De hecho, todavía hoy tengo una pesadilla recurrente en la que mi profesora de matemáticas del instituto, la señora Carvajal, era su nombre, lo siento. Se pone en contacto con el departamento en el que trabajo para reclamar que vuelva a tercero de la ESO. Se imaginarán, me levanto bañado en sudor. O sea, no es una... ¿Pero por qué se ríen? Es dramático. Bueno, a pesar de estas experiencias difíciles que todos o casi todos hemos tenido con nuestros profesores de matemáticas, yo quiero hablar precisamente hoy de ellos. Quiero hablar del punto de vista de los matemáticos. Esto que ven aquí es un profesor de matemáticas prototípico. Ahí pueden ver unos rasgos recios, endurecidos, entre otras cosas por haber asistido a horrores como estos. En fin. A día de hoy, sin embargo, tengo que decir que con unas cuantas clases de matemáticas a mis espaldas, tanto en calidad de alumno como en calidad de profesor, mi percepción sobre los profesores de matemáticas ha cambiado profundamente. Los profesores de matemáticas son unos héroes cotidianos que pasan desapercibidos porque, en fin, a nosotros nos torturaban con esto de que el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Pero nosotros acabábamos entendiéndolo y pasando al siguiente nivel, pero ellos se quedaban allí, enseñando a gente tan taruga como yo, año tras año, el mismo coñazo de historia. Entonces, yo quiero enviar desde aquí un agradecimiento a mis profesores en general y a mis profesores de matemáticas en particular, incluyendo a la señora Carvajal, porque gracias a ellos estoy aquí. Bien, si piensan ustedes en matemáticos, seguramente pensarán ustedes en personajes como estos. Gente seria, gente más o menos estudiosa, parece gente tranquila, ¿verdad? Sin embargo, lo que no saben ustedes es que dentro de todo matemático se está viviendo una lucha interior, una lucha contra sus demonios, una lucha contra sus naturales impulsos de ira homicida. Todo matemático. Vosotros, yo también, lo reconozco, ¿por qué no? Y es que el mundo es un lugar terriblemente estresante para un matemático. Una interacción social más o menos normal se convierte en un infierno para muchos de nosotros. Conoces a un grupo de gente, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy contable, yo soy concejal de aguas, qué interesante, y yo soy matemático. Silencio sepulcral. Nadie dice nada, pero sabes lo que están pensando. Están pensando, matemático, qué desgracia para una madre, ¿no? Y entonces aparece alguien que rompe el hielo. Dice, a mí las matemáticas se me daban fatal en el instituto. Es un comentario lleno de empatía, nos encanta, pero es que incluso dentro de la familia uno puede encontrarse con dificultades. Por ejemplo, cuando yo le conté a mi abuela que me habían concedido una beca Marie Curie para hacer un doctorado en matemática aplicada en Holanda, su respuesta fue, qué desgracia, hijo mío. Una persona de tu talento, una persona con tu cabeza, lo que tenía que hacer es sacarse el carné de camión. Esto es verídico.
Bueno, luego tenemos pues comentarios como estos. Antes de venir aquí, mi amigo Fernando, que sospecho que me estará viendo, me escribía el siguiente mensaje por WhatsApp. Matemáticas, mucha circunferencia goniométrica, pero todavía no me ha servido para contar botellines de cerveza. Bueno, yo quiero mandar un mensaje tranquilizador a Fernando. La cuantificación de botellines es un campo de estudio muy activo. Estoy convencido de que habrá progresos en los próximos años. Quizá para el horizonte 2020, quién sabe. Este es el comentario estándar, ¿no?, que recibimos, más o menos despreciando un poco lo que hacen las matemáticas. Pero a veces, y esto sí que es extraño, solo una vez en mi vida, recibí un comentario de alguien que sobrevaloraba lo que un matemático puede hacer. Concretamente, mi tío tuvo un problema cotidiano, y no se le ocurrió nada mejor, no se le ocurrió nadie más apto para ayudarle que yo, su sobrino, que está estudiando a 2.000 kilómetros de distancia en Holanda. El problema era el siguiente. Hola, Pablo, necesito tu ayuda. Se ha muerto una rata en la furgo. ¿Cómo puedo eliminar el olor? ¿A quién vas a llamar? A Pablo. Pero es que incluso dentro de la academia surgen tensiones de todo tipo. Cuando yo mencioné el título de la charla, el ilustre profesor Prado Basas, aquí presente, me dedicó el siguiente delicado comentario. Que sepas que me ha encantado el título, pero como cojas una puta derivada y mandes las diferenciales una a cada lado, y lo acaba con una sutil amenaza. Lo que yo no esperaba es que fuese a ser encima el hombre del tiempo, con lo cual, en fin. Que sepas que los de seguridad están alertados. Bueno, está claro que la interacción social no es nuestro fuerte. Vamos a hacer algo un poquito más solitario. Vamos a leer el periódico. Abrimos el periódico como matemáticos que somos y lo primero que capta nuestra atención son las gráficas. Y vemos gráficas que mienten, gráficas ilegibles o gráficas psicotrónicas directamente. Pero no seré yo quien hable aquí de malas gráficas porque ya lo hizo, y muy bien, Iñaki Úcar en una edición anterior, con lo cual os recomiendo que busquéis su charla, Malas gráficas. ¿Qué otra cosa puede captar nuestra atención en un periódico? Pues obviamente los números. Los números en un periódico, cuando no van asociados a una cantidad de euros, por ejemplo, suelen ir asociados a esto, a un campo de fútbol, ¿verdad? El campo de fútbol es la unidad universal de la prensa. Se utiliza tanto para distancia como para áreas, lo cual es una definición altamente patológica. Ya que nos gusta el fútbol, propongo una tercera unidad, que es el Neymar, para grandes cantidades de dinero. Recientemente hay un hálito de esperanza en el mundo de las unidades periodísticas, y es que ha aparecido una nueva unidad, concretamente para medir tamaños de icebergs desprendidos desde la Antártida, que es la Rioja, no el Rioja. Dado que la prensa extranjera no es muy ducha en geografía ibérica, ellos utilizaron mucho el Delaware, que equivale a 1,28 Riojas. Podemos pues decir que Wilmington es el Logroño de América. Y para que no se me pierda, les dejo aquí la equivalencia en campos de fútbol, que es la unidad nuestra, ¿verdad? Pero es incluso un paseo. Uno sale de paseo y ve cosas como estas, no sé, una oferta que penaliza la fidelidad, no sé, 10 por mes, 200 por 18 meses. Luego tenemos este cartel en la población de Niukuyama, población 562, pies sobre el nivel del mar, 2150, fundación 1951, total, espero que sea el total de collejas que leyeron al que escribió esto, ¿verdad? Porque si no, no me lo explico. Pero es que ya no puede uno ni siquiera leerle un cuento a su hijo con tranquilidad. Luego decís que hay anumerismo, pero si es que empezamos mal. Pero me estoy poniendo gruñón y yo no he venido aquí a esto. Yo quiero lanzar un mensaje positivo. Las matemáticas no solo son bellas, útiles, etcétera. Todo esto lo habéis oído 1000 veces, ¿verdad? Las matemáticas permiten entender el desarrollo de epidemias, permiten calcular el movimiento de los astros, permiten calcular la forma óptima de llenar un avión de pasajeros. Toda la física está basada en matemáticas. Incluso hay matemáticas para entender cómo se forman patrones en la piel de algunos animales, incluso la dinámica de las relaciones amorosas. Se me está acabando el tiempo y dirán ustedes, este tío no nos ha enseñado cómo se cabrea un matemático, y esto es un engaño. Bien, ¿quieren ustedes cabrear a un matemático? Hay una fórmula infalible, no falla nunca. Pregúntenle lo siguiente, ¿pero las matemáticas sirven para algo o no? Muchas gracias.